AO Radio TV presenta el programa Hay Poder en la Oración. Un espacio dedicado a resaltar la importancia de la oración y el clamor en nuestras vidas. Con ustedes, los pastores Jimmy y Johanna Villamizar. Hola, bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por conectarse una semana más con nosotros. Le doy la bienvenida. Soy el pastor Jimmy Villamizar junto a mi esposa Johanna y le damos la bienvenida a su programa que se llama Hay Poder en la Oración. Bendiciones. Bendiciones para todos. Recuerda compartir este link. Recuerda que queremos ser de bendición para otras personas. Así que dale compartir, dale share. Escríbenos tus comentarios, escríbenos tus peticiones de oración. Estamos orando, intercediendo por esas peticiones que tú has escrito ahí. Créenos que las escribes, las leemos y estamos poniéndolas en oración. También déjanos saber de dónde te conectas. Sabemos que se conectan desde Colombia, sabemos que se conectan desde España, desde Italia, desde Puerto Rico, desde México y Ecuador, pero también déjanos saber de otras partes que te estás conectando. Bendecimos tu vida y recuerda que todos los jueves a las 2 de la tarde, hora Miami, estamos conectados en Hay Poder en la Oración. Amén, amén. Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando en capítulo 6 de Efesios, donde el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y hoy quiero cerrar ese tema. Vamos a cerrar ese tema hoy con el verso 18. Ya hemos hablado de todas las piezas de la armadura, ¿verdad? De la importancia y tener la revelación de lo que significa y hace cada pieza en nuestra vida. Pero cierra en el verso 18 con algo poderoso el apóstol Pablo, que ese va a ser el tema de hoy para ya cerrar esta serie y luego dar inicio a otra serie que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 6, el verso 18. Así es, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén. Eso es tremendo. O sea que él termina dando las piezas de la armadura, ¿verdad? Y ahora nos dice algo poderoso. La oración no es una pieza de la armadura, pero sí es importante, ya que en la oración es que nosotros nos fortalecemos. Amén. En la oración es que nosotros somos fortalecidos y aprendemos entonces a ponernos esa armadura de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo dice algo importante, dice orando en todo tiempo. O sea, vuelve y nos dice orando en todo tiempo y nos repite una palabra varias veces que es dice la palabra de Dios con perseverancia. Y dice con súplica, esa palabra súplica la dice 2 veces en ese verso. O sea, quiere decir que no es una oración cualquiera, sino es una oración que sale desde el vientre. Amén. Es una oración que te lleva a clamar, es una oración que va más allá de una oración cualquiera. Es algo que te lleva a poner tu vida, tu cuerpo. Esa oración de perseverancia es la que el apóstol Pablo nos dice en ese verso 18 que debemos hacerlo. Recuerde, la oración es la que nos fortalece. Amén. Y nos va a ayudar a ponernos la armadura de Dios y a enfrentar todo aquello que el enemigo quiera venir en contra de nosotros. Porque lo decíamos anteriormente, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Nuestra lucha no es contra nosotros dos, o contra nuestros hijos, o contra nuestro vecino, o contra personas que pareciera que quieren hacernos daño. Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino es contra potestades, principados y huestes de maldad de las tinieblas. Lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Y como no es contra carne y sangre, son luchas las cuales tenemos que nosotros enfrentar o pelear primeramente en la oración. Amén. Y de rodillas. Muchas de las cosas que se presenten en nuestra vida de rodillas y en oración vamos a vencerlas primeramente. Porque aquello que logramos vencer en lo espiritual, luego se va a manifestar en lo material, ¿verdad? En lo natural, y vamos a ver victoria de parte de Dios para Amén. Nosotros. En el verso 18, el apóstol Pablo nos muestra que hay varios tipos de oración, ¿ok? La otra semana vamos a empezar una serie donde vamos a tocar varios tipos de oración. Y aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que tenemos que oración, ¿verdad? Oración de súplica, oración en el Espíritu y la oración velando. Fíjese que hay varios tipos de oración, pero hay una clave para todas ellas, que es la perseverancia. Amén.
Semanas atrás les hablamos la oración de perseverancia. Y Pablo vuelve a decir aquí, hay varios tipos de oración, pero hay que en ellas perseverar, perseverar. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Bueno, orar en el Espíritu es conectarnos primeramente con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, estar alineados a Él, estar conectados con Él y orar la voluntad de Dios. Orar todo el tiempo conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. No hacer oraciones egoístas ni oraciones de manipulación. ¿Qué son oraciones de manipulación? Querer lo que nosotros queremos. Decir, no, es que yo quiero eso y voy a orar y voy a orar y voy a orar porque es lo que yo quiero. No, no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere, es lo que Dios tiene en su palabra para nosotros y ciertamente es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo que viene de Dios es lo mejor, lo que viene de Dios es eterno. Entonces, ¿para qué orar oraciones egoístas o oraciones de manipulación? No, oremos la palabra de Dios, oremos la voluntad de Dios, oremos lo que el Padre tiene para nosotros, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestro llamado y propósito, para las finanzas, para las naciones. Oremos conforme la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que cuando el apóstol Pablo dice que oremos en el Espíritu, es sencillamente permitir que el Espíritu Santo sea el que nos tome, sea el que nos guíe y sea el que nos indique cómo orar. Ahí estaremos orando la voluntad de Dios. Amén. Y quiero agregar algo que es interesante que tú estudies bastante y medites en la armadura de Dios, porque el principio nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú te fortaleces en Dios, si tú te fortaleces en Él, en su palabra, tú vas a estar conectado con Él y tú vas a poder orar conforme lo que Dios tiene. Vas a poder estar orando en el Espíritu. Romanos 8:26, vamos a ir a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, el verso 26. Ok, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo. O sea, orar la voluntad de Dios no lo sabemos, ¿verdad? Dice que muchas veces no sabemos orar como conviene, pero entronar al Espíritu Santo Amén. y permitir que el Espíritu Santo tome lugar en nuestra oración, entonces Él nos va a enseñar y nos va a dirigir de qué manera nosotros tenemos que orar. Muchas de las luchas que nosotros enfrentamos, tenemos que entender que no las vamos a ganar en nuestras fuerzas, por muy fuertes que parezcamos o por muy dotados que parezcamos, por muchos años que llevemos en el Evangelio. Muchas de esas luchas no las vamos a ganar en nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos dice en Zacarías 4, el verso 6. Uno de mis versículos favoritos. No con ejército, ni con fuerza, sino en mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No necesitamos ni la fuerza humana, Tremendo. ni un ejército. No, necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Su fuerza, su poder, su sabiduría es lo que necesitamos para poder vencer y para poder caminar aquí en la tierra y poder manifestar el poder del Señor. Correcto, así que en nuestras fuerzas es imposible, ¿verdad? Es imposible, aunque pensemos que estamos bien fortalecidos, es imposible. Y no solamente eso, cuando empezamos a depender del Espíritu Santo, cuando empezamos a depender de Él, del Señor, entonces también mostramos nuestra humildad y nuestra dependencia de Dios. Podemos saber mucha Biblia, podemos llevar muchos años en el Evangelio, pero cuando empezamos a orar y entronamos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo llevándonos, entonces mostramos la dependencia y la necesidad de Dios cada día en nuestra vida. Amén. Ahora bien, fíjese que el apóstol Pablo dice que nos mantengamos alertas, ¿verdad? Vamos a leer el verso 18 otra vez. Dice, y en toda súplica por todos los santos, dice, fíjese bien, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia, ¿ok? ¿Qué es velar? Velar es mantenerse alerta, dice otra versión. Velar es tal vez también cuando personas pasan vigilando, pasan tiempo leyendo la palabra de Dios, adorando a Dios, en la presencia de Dios. Eso es vital y es importante para nosotros, el velar. No solamente una oración normal, algo de que
pocos minutos, sino el velar es pasar más tiempo en la presencia de Dios, y eso trae grandes cosas para nosotros. Fíjese que en Nehemías 4:9, vamos a leer en Nehemías el capítulo 4, el verso 9. Dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjese bien, o sea que Nehemías oraba. Cuando usted sabe, Nehemías estaba siendo atacado, estaba siendo burlado, Nehemías estaba reconstruyendo los muros, pero él estaba siendo atacado. Entonces él oraba, pero él empezó a poner guarda, o sea, empezó a poner hombres que vigilaran, que guardaran. Entonces a esa oración, ¿verdad?, él añadía lo que era el guardar, el estar pendiente, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Nosotros muchas veces tenemos un tiempo de oración en la mañana, un devocional, está bien, es necesario, pero hay momentos donde tenemos que velar, hay momentos donde tenemos que guardar, hay momentos donde tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios, en oración, un tiempo donde permitimos que el Señor nos muestre lo que está sucediendo, un tiempo donde nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos hable. Amén. Muchas veces ese tiempo matutino, ese tiempo en oración, sí lo hacemos, pero ahí necesitamos el tiempo de guardar, de velar para que el Señor nos muestre lo que está sucediendo. ¿Y por qué tenemos que guardar? ¿Por qué tenemos que velar? Porque la palabra de Dios nos dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 2, verso 11, y présteme atención a esto. Necesitamos orar, claro que sí, pero el velar y vigilar es importante, estar atentos, estar alertas, nos dice el Señor. Amén. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué tremendo. Es poderoso porque ¿de qué manera Satanás gana ventaja sobre nosotros? ¿Cuál es la manera que él puede ganar ventaja sobre nosotros? Bueno, muchas personas no quieren ignorar las maquinaciones del diablo, a pesar de que la palabra de Dios nos lo dice, a pesar que la palabra de Dios nos lo enseña, que no ignoremos las maquinaciones. Entonces, ¿cómo puede ganar ventaja sobre nosotros? Ignorando que Él está como un león rugiente mirando a quién devorar, ignorando que Él está acechando nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Él está rondando, a ver en qué momento le permitimos y le damos una cabida, un espacio para Él entrar y venir a operar, en qué manera le damos una legalidad para que Él pueda operar sobre nuestras vidas. Entonces, esa es una manera que le damos ventaja al enemigo. ¿Qué otra manera le podemos dar ventaja? Por ejemplo, ignorando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha quizás no es contra esposo y esposa, nuestra lucha no es contra nuestros hijos, nuestra lucha no es contra las personas. Ignorando y no teniendo la revelación de lo que nos enseña la palabra de Dios, que nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad, contra las tinieblas. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, a robarte tus sueños, a destruir tu casa, a destruir tu hogar, a destruir tus hijos, a destruir tu salud. A eso vino, a atemorizarte, a enfermarte, a llenarte de dudas, a llenarte de incredulidad, a llenarte de desánimo, a bajarte, a que no tengas ánimos, a que inclusive te enfermes. A eso vino. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo permitimos que Él gane ventaja sobre nosotros? No entendiendo que no tenemos lucha contra las personas. Y quizás cuando no entendemos eso nos llenamos de rencor y nuestro corazón se endurece. ¿Y qué pasa? Que llegamos en una falta de perdón, llega una raíz de amargura, llega un odio, un rencor. ¿Qué pasa con eso? Que nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque mi corazón está duro, porque me pongo al nivel de Jesús diciendo, bueno, yo no perdono porque me hicieron no. Tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para que mis oraciones suban al trono de Dios, para que mis oraciones lleguen a la presencia del Señor. Entonces ahí Satanás nos gana ventaja, cuando ignoramos sus maquinaciones, cuando ignoramos y nos llenamos de odio y rencor contra las personas, cuando tenemos que llenarnos de odio y de rencores contra esas potestades, esos principados, esas huestes de maldad que vienen a destruir tu hogar, que vienen a destruir tu matrimonio, vienen a destruir tus hijos. No pelees contra tu esposo, no pelees contra tu esposa, levántate a pelear contra las potestades y los principados y las huestes de maldad que vienen a robarte lo que Dios te ha dado, vienen a destruir tu matrimonio, porque destruyendo un matrimonio, destruyen una familia entera, destruyen los hijos, destruyen la familia. No lo permitas, porque tú no peleas
contra el hombre ni contra la mujer. Tu lucha, dice la palabra de Dios, es contra potestades, es contra principados, es contra huestes de maldad. Así que tienes que ser esforzado y valiente y no ignorar las maquinaciones del enemigo. No dejes que Satanás gane ventaja sobre tu vida. Levántate como un hijo y una hija de Dios. Ponte la armadura de Dios, fortalécete en el Señor, pide la presencia de Dios, pide la fuerza del Espíritu Santo y levántate con el poder de la palabra, empuña la espada de Dios, la palabra de Dios, y declara vida sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es poderoso lo que tú estás diciendo. ¿Entendemos algo? Entonces fíjese que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Amén. Nos enseña que tenemos que orar en el Espíritu, que tenemos que velar, ¿verdad? Y que tenemos que nosotros estar vigilantes. Pero también nos enseña que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo maquina planes, así como Dios tiene planes y propósitos para tu vida. El plan del enemigo es que tú no llegues a la bendición y al propósito de Dios, que tú no le sirvas a Dios, que tú no seas aquello lo que Dios ya dispuso desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Sigue perseverando en oración. No podemos decaer, no podemos darnos por vencidos, aunque estamos viviendo momentos difíciles, aunque estamos viviendo tiempos donde muchas cosas están sucediendo, tal vez que no entendemos, tal vez que no esperamos, pero sigue perseverando en lo que Dios te dijo y sigue perseverando en la relación que necesitas de tener intimidad con el Señor, ¿ok? Ahora bien, ¿qué consejo nos da David? Sabemos que David, el rey David, era un guerrero, ¿verdad? Que sí fue a la guerra, que él derramó sangre, que sus manos fueron manchadas de sangre, pero también era un guerrero en la oración. O sea, David a la vez como Nehemías, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que velar. David era eso. David era un hombre que actuaba, ¿verdad? Pero también que velaba. Y en el Salmo 34, el verso 17 al 19, con esto terminamos, dice la palabra de Dios. Salmo 34, del verso 17 al 19. Claman los justos y el Señor oye. Wow. Y los libra de todas sus Repite angustias. eso otra vez. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Qué tremendo. Qué bello. Que vemos que necesitamos orar, necesitamos perseverar. Y David dice, claman los justos. Usted y yo somos justos, Amén. Justificados por Cristo, por la obra redentora de Él. Si clamamos, fíjese bien que no Amén. dice si oramos. Clamamos. El clamor es distinto, ¿verdad? Y lo vamos a enseñar en las próximas semanas. Pero si clamamos, ¿verdad? Dice que el Señor nos oye. Amén. Y termina diciendo, muchas son las aflicciones de los justos. Muchas aflicciones podemos estar pasando en este momento nosotros los justos. Unas financieras, otras en la salud, otras en la familia. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Si usted busca del Señor, si usted ora a Dios, si usted clama a Dios, si usted empieza a buscar verdaderamente al Señor de corazón, verdaderamente, como dice aquí, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Amén. Si verdaderamente venimos al Señor y quebrantamos nuestro corazón, si verdaderamente nos dice constrictos de espíritu, o sea, si verdaderamente nos humillamos, si reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras culpas, dice que el Señor nos va a librar de toda aflicción que nosotros podamos estar pasando. Así que te animo en este momento a que vamos a orar juntos. La aflicción que tú estés pasando hoy, dice la palabra de Dios, que muchas aflicciones estamos pasando en este momento, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Puede ser que estés pasando una en este momento, el Señor te va a librar. Amén. Y también no va a permitir que caigamos en muchas otras. Pero si cayéramos, el Señor nos va a librar. Esta es palabra para aquellas personas que tal vez están contaminadas con el COVID-19, que están pasando esa aflicción, esos dolores, esa incertidumbre, esos temores. El Señor te dice que en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción, el Señor te va a sacar y vas a ver la victoria de Dios en tu vida. Amén. Así que quiero que oremos, tenemos peticiones, vamos a orar. Únase con nosotros en este momento. Si usted nos está viendo, escriba su petición o conéctese con nosotros, ponga su petición ahí en la presencia de Dios y vamos a orar creyendo que milagros vienen en este tiempo. Amén. Para nosotros los hijos de Dios. Amén. Así que vamos a orar dándole gloria, honra a Dios y creyendo que hay peticiones que son contestadas ahora mismo en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén, así es. Quiero empezar a orar con este versículo que el Señor me ponía, que está en Job 42:2. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú hoy le dices al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. En la Reina Valera dice: yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. En el nombre de Jesús nos unimos en oración, Señor, en esta hora, Señor, declarando tu palabra, Señor. Tú todo lo puedes y nada puede detenerte. Sí, Señor. Tú sigues sentado en el trono. Tú eres el Todopoderoso, tú creaste los cielos y la tierra, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tú eres santo y poderoso. Nada puede detenerte, Señor, y nadie puede frustrar ninguno de tus planes. Planes de bien y no de mal, dice tu palabra para tu pueblo. Planes de sanidad, planes de prosperidad y no de calamidad. Planes de paz en el nombre de Jesús, Señor. Nos unimos a declarar tu palabra, Señor. Nos unimos a establecer tu palabra, tu reino. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Venga a tu reino, Señor, y establece tu voluntad buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que está conectada, Señor. Aún los que se van a conectar luego, Padre, bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo sus llamados y te clamo, poderoso Dios, que la fuerza de tu Espíritu, Señor, sea levantándolos, Padre. Te clamo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga con poder, Señor, sobre cada persona, Padre. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu poder, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu inteligencia, necesitamos tu fortaleza, Señor. Nada somos si tú no estás con nosotros, Padre. Y en el nombre de Jesús clamamos por tu presencia, Espíritu Santo. Clamamos, Señor, para que renueve la fuerza de tu pueblo, Señor. Amén. El que está caído se ha levantado por el poder de tu Espíritu, amén, Señor. Jesús. El que está triste, Señor, venga tu presencia sobre él, Señor, para darle gozo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor. Hoy clamamos, Señor, por el Consolador. Hoy clamamos por el Paracleto, por el Espíritu de Dios, amén, Señor. El que nos consuela, el que nos levanta, el que nos abriga, el que nos fortalece, Señor. Clamamos y en esta hora, Señor, declaramos tu palabra en Efesios 6, 10, 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Nos fortalecemos en tu fuerza, Señor. Amén. Nos fortalecemos en ti, Señor. Nos revestimos de la armadura de Dios de la cabeza a los pies en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos palabra de vida, palabra de verdad. Declaramos que somos sanos en el nombre de Jesús. Que somos sanos porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo somos sanos. Amén. Declaramos, Señor, que somos sanos de la cabeza a los pies. Que hay sanidad física, sanidad divina, sanidad espiritual para nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestros hijos son sanos, Señor, que nuestros hogares son sanos, que las finanzas son sanas. Declaramos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que tú pones un querer como un hacer en nuestros corazones para buscarte, amén, Señor, para buscar tu palabra, para buscar tu presencia, Señor, para ser direccionados por tu Espíritu, Señor. Son tiempos que no están fáciles a los ojos naturales, pero contigo, Señor, contigo, Padre, podremos pasar al otro lado. Amén. Contigo seremos esforzados y valientes. Contigo, Señor, nos podemos parar como David se paraba frente al Goliat y le decía: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Contigo, Señor, podremos atravesar, Señor, mares, Señor. Tú los abrirás y pasaremos en seco, Señor. Tú ahogarás a todo faraón y su ejército, Señor, que nos persigue. Contigo, Señor, podremos pasar al otro lado. Contigo podremos levantar nuestras manos y decir aleluya, Señor. Gracias, gracias porque cuidas nuestra casa. Gracias porque cuidas nuestros hijos. Gracias porque cuida nuestra familia. Y gracias porque cuida las naciones de la tierra, porque te pertenecen y las compraste a precio de sangre. Bendecimos cada nación que se conecta con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, te bendecimos, amén, Señor. Amén. Ahora mismo pongo toda petición, tú que nos estás viendo, pongo tu petición delante de la presencia de Dios y declaro, como dice la palabra de Dios, que Él hará mucho más abundantemente amén, de lo que pedimos y esperamos. Oro en el nombre de Jesús
para que esa petición que estás poniendo ahora mismo y las que tenemos aquí, que ponemos en la presencia de Dios, son peticiones las cuales llegan a la presencia de Dios, son peticiones las cuales llegan al trono de Dios y Él contesta de acuerdo a la voluntad de Dios, trayendo sanidad, trayendo provisión, abriendo puertas, trayendo, Señor, la voluntad tuya a los matrimonios, a los hijos, en el poderoso nombre de Jesús. Oro que veremos que Él hará mucho más, abundantemente, de lo que estamos pidiendo, de lo que nosotros estamos esperando, de lo que podamos entender. Él hará algo mucho más grande para nosotros. Oro por toda imposibilidad que en este momento tus hijos, Señor, tengan. Envío una palabra de sanidad ahí a cualquier persona que esté enfermo. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de depresión, de tristeza, desasosiego, aquello que te está quitando la paz, aquello que te está sintiendo que estás aburrida, que estás aburrido, que no quieres seguir más, que no puedes más. Declaro que ahora mismo el poder de Dios viene sobre tu vida. El Espíritu Santo de Dios renueva tus fuerzas, te levantas. Te levantas en esta hora. Declaro la vida de Dios sobre ti, la vida de Dios sobre tu vida, la vida, el soplo de Dios trayendo vigor, trayendo fuerza sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Les bendecimos, los esperamos el próximo jueves. Empezamos otra serie sobre varios tipos de oración donde vamos a aprender y a seguir creciendo en la oración. Les bendecimos y le damos las gracias a todos los que se conectaron con nosotros en este momento. Así es, bendiciones. Recuerda compartir este enlace para poder ser de bendición a más personas. Es tiempo de levantarnos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos recordándole que este es su programa que se llama Hay Poder en la Oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo jueves. Bendiciones. Bendiciones.